Hola Enrique, muchas gracias por brindarnos este espacio. Enrique, contanos, ¿qué te ha llevado a revisar o a repensar el tema, el hecho de la pandemia en relación al espacio público? Me, me- Me ha hecho pensar mucho, me ha hecho pensar mucho. Yo creo que el tema de la pandemia nos ha tomado de sorpresa a todos, nos ha producido un impacto de distintas maneras para poder ver de qué modo el mundo que venía siendo de un modo, de golpe, frente a un impacto tan impredecible, tan global, tan impactante, tan violento, en nuestra ciudad de un modo impredecible. Nadie podía pensar que el 19 de marzo entrábamos en la Argentina, si bien ya se había reflexionado, ya estábamos viendo qué estaba pasando en otras partes del mundo, pensábamos que iba a ser una cosa localizada. Si nosotros miramos un poco el espacio público previo a la pandemia, digamos, yo creo que se abren ahora interrogantes post pandemia. Pero si miramos para atrás el mundo, aparece la calle y la plaza como los primeros elementos organizativos de ese espacio público, tal como transcurrió de un modo casi pausado y acompasado a lo largo del tiempo. Esta calle y esta plaza que tenía sus eventos también cubiertos y descubiertos, como en aquellas primeras épocas el mercado, y las ágoras, los teatros al aire libre, etcétera. Y luego esto se va complejizando a medida que indudablemente las ciudades crecen. Digamos, pensar que en los últimos 100 años se producen se produce un crecimiento científico-tecnológico exponencial. Siempre han sido esas estructuras urbanas, además, si reflexionamos para mirar o pensamos hacia adelante, en el 18 y en el 14 producen estragos, prácticamente el 50% de la población desaparece. Luego tenemos grandes guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también destruyen la ciudad, o sea que hubo que empezarla a construir de nuevo. Europa, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente desaparece el tejido urbano. Con lo cual, con enorme paciencia, la ciudadanía vuelve a construir la ciudad con las viejas pautas de la historia y de los recuerdos, porque ni siquiera planos quedan. Y esa densidad que va creciendo, en 30 años vamos a estar en el orden de los 9.000 millones de habitantes. Este impacto tan grande, tan vertiginoso, y las sucesivas etapas de desarrollos tecnológicos que fue sufriendo el mundo con una aceleración muy rápida en los últimos 50 años. Nadie podía imaginar digamos, que en estos últimos años existiese inteligencia artificial. Estamos frente a un proceso realmente revolucionario en todos los aspectos. Y de golpe, esta pandemia que encima produce un corte y una parálisis muy fuerte, que por otro lado también nos está dando tiempo a todos para reflexionar, pensar. Hemos prácticamente tenido 3, 4 meses de un cambio de vida abismal también en todos nosotros, digamos que veníamos del campo de la producción de espacio público, digamos, donde yo personalmente me siento con mayores fortalezas para poder reaccionar. Y uno de los primeros trabajos en que analizamos el espacio público es el caso del concurso internacional de Chile. Chile, como bien todos saben, es un país muy finito y largo, tiene en su parte más ancha 450 kilómetros. Voy a hacer un pequeño gráfico para que después lo podamos ver. Perfecto. Chile tiene una situación de cordillera de los Andes, una pequeña planicie y mar del Pacífico. Y entonces en la época que me tocó actuar en este proyecto con Salvador Allende, y que en esa etapa de la reconstrucción
digamos, de una forma de vida, de una distribución equitativa, de un hombre más igualitario, más participativo, más desalienado, Allende plantea la construcción del organismo estructurante de todo el país. Pero ese cordón, cuando pasa por el centro de Santiago, parte de la ciudad de Santiago en dos. Y entonces Santiago tiene un casco histórico muy pequeño, de manzanas con las leyes de India, de cuadrícula, y entonces esta avenida norte-sur parte de la ciudad y queda aislado hacia un sector el casco urbano. Entonces el concurso convocaba a ver de qué manera era posible generar esa nueva organización. Y las dos opciones, en este caso en particular, que es parte después de una reflexión muy profunda y de un debate político a posterior, es que en general cuando se habían hecho remodelaciones o relocalizaciones, había traslados masivos de ciudadanos a otros puntos de la ciudad, con lo cual se perdía la condición de barrio, de relación, de historias personales, de los lugares de encuentros, etc. Y el espacio público aquí cumplía un rol fundamental. Y la otra cuestión, había que pensar en qué tecnología íbamos a usar. No nos olvidemos, años 72 no existía ningún tipo de computación, se seguían haciendo los cálculos de un modo bastante primitivo, con una regla de cálculo, en fin. Fíjate que están mirando para atrás que poco tiempo, años 72 para acá, y sin embargo, cuánto ha cambiado el mundo del 72 para acá. Siempre estoy reflexionando y pensando en estas cuestiones de nuestra experiencia proyectual, con la mente puesta en esto que vos me preguntabas al principio, qué pensaba para los próximos años. Ahora te voy a contar qué pensaba. Pero te quería contar estas pequeñas experiencias de la organización del espacio público, porque es donde en realidad uno aprende luego de proponer. Yo estoy convencido que el arquitecto termina su trabajo con el dibujo, con el proyecto. Después es la sociedad la que en definitiva hace suyo si se convence de que ese proyecto es posible y le sirve y luego decide construirla, y una vez que la construye la usa. Y el uso en sí tiene dos connotaciones muy importantes. Por un lado, el usuario recrea el propio uso y el arquitecto replantea muchas de las cuestiones que planteó al principio de la imaginación de esa formulación espacial, a partir del uso y las consecuencias que el uso va generando, con lo cual crea un nivel de conciencia superior permanentemente. Eso es como una cadena que va girando alrededor de la propia experiencia. Y nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de hacer algún trabajo, siempre estamos viendo esta cuestión de cómo poder generar espacios que de algún modo potencien la vida ciudadana, que pueda generar confort, expectativas de bienestar, en fin, todas las cuestiones que en realidad pensamos que la arquitectura es posible de que a partir de ella genere condiciones de mejor calidad de vida, de mayor felicidad de la sociedad. Si analizamos algunos proyectos nuestros así más rápidos, digamos, como por ejemplo fue el Teatro Argentino, que había que ubicar también un espacio público en una ciudad emblemática como La Plata, con un trazado geométrico, con sus calles, sus diagonales, sus plazas, justo un teatro en el eje cívico, donde en el eje de la ciudad, en el epicentro de la ciudad está la municipalidad y la catedral, y sobre el eje cívico hacia un lado la Casa de Gobierno y la legislatura. En el medio de ese gran programa del eje cívico se ponía el teatro. Y todo el proyecto del teatro estuvo basado en generar una plaza pública
que permitiese hacia arriba y hacia abajo desarrollar las actividades específicas del teatro, pero esta plaza pública iba a ser una plaza pública connotada por las actividades musicales, culturales, que inclusive la idea es que hubiese una gran pantalla en esa plaza pública y todas las actividades que se desarrollasen en el interior de este gran edificio pudiesen estar a disposición del público sin ningún costo y permanentemente pasándose, de modo tal que lo que iba a ser era una plaza dedicada a la cultura. Luego, yo diría que ahí es donde, a mi criterio, se produce un crack importante en nuestra manera de reflexionar, que es cuando participamos de dos grandes concursos en Singapur, trabajos que realizamos unos años después del teatro, y estos trabajos nos llevaron a pensar ya en una escala absolutamente distinta de la que veníamos trabajando, porque cuando hablamos de Chile, hablamos de una densidad de 1.200 habitantes. Cuando hablamos del teatro argentino, hablamos de una ciudad que estaba en el orden de 250, 300 habitantes por hectárea, en el año 80. Cuando vamos a trabajar a Singapur, la primera cuestión que realmente nos impacta, primero es las condiciones de un país que, a diferencia en ese momento de Argentina, que tenía un estándar, digamos, del orden de los 25, 30.000 dólares per cápita contra 5.000 per cápita en la Argentina. País ordenado, un país complicado en muchos aspectos, pero muy desarrollado, pero pensando ya en densidades de 6.000 a 7.000 habitantes por hectárea. Con lo cual, los primeros dibujitos que hacíamos cuando nos planteamos este tema de viviendas 6.000 habitantes por hectárea, yo muchas veces caminaba por Singapur y mirábamos el terreno y decíamos, pensá que esto es casi una manzana y media para poner 1.800 viviendas. Con lo cual da una densidad. Y si los primeros dibujitos que hacíamos era una casita con techo a dos aguas, con su arbolito al lado, la condición de vereda, del barrio, esta es la calle, el barrio, la plaza, los lugares estos que Benlin señala como los límites geográficos que cada conjunto poblacional va definiendo como sus propios límites. Cuando esto se empieza a apilar, ya si uno apilaba un montón de ranchitos en el espacio, era imposible pensar que iba a poder mantener esa condición. Y entonces fue cuando pensamos en aquel trabajo de Alison y Peter Smithson que te decía con la idea de la materialización de la idea de barrio, pero ya de densidades más altas, del barrio tradicional, de la vereda, de la calle, del negocio en la esquina, del almacén en la esquina o el lugar de encuentro en las ochavas, que pensamos que ya era imposible armar ese barrio en horizontal, que había que pensar, y entonces pensamos de qué manera podíamos armar barrios en el espacio. Y entonces esta idea de Alison y Peter Smithson nos permitió pensar que era posible empezar a hacer plazas en el espacio. Y si una plaza, en el caso de Singapur, de 70 por 70, con 7 pisos de altura, rodeada y con grandes perforaciones, esta torre que se iba a ir apilando en el espacio, iba a permitir tener una vinculación de plazas en el espacio con barrios apilados. En vez de estar barrios en horizontal, conectados por conectores horizontales, eran barrios que se desarrollaban en el espacio por conectores verticales. Y ahí apareció la primera noción, a mi criterio, que yo llamé que el ascensor va a ser, para mi criterio, el vehículo del futuro. No hay manera de vincular algo más rápido que en vertical. Si uno piensa una serie de barrios en horizontal, es imposible pensar que los pueda conectar a 600 metros de distancia en menos en fracción de minutos. Cuando uno los pone en vertical, un ascensor
a 90 kilómetros por metro, en poquitos minutos cubre distancias fenomenales. Y entonces esta idea de plaza en el espacio, vinculada por ascensores rápidos a cada una de las plazas, cada una de estas plazas tenía todos los equipamientos comunitarios, desde el lavarrap, el maxi kiosco, el restaurancito, el gimnasio, la cinta aeróbica para poder correr y caminar, el pequeño gimnasio, la biblioteca, etcétera, etcétera, todos los equipamientos comunitarios y las viviendas que se apilaban balconeando a esa plaza y a la ciudad. Esta idea entonces de apilamiento nos empezó a hacer reflexionar sobre la posibilidad de redensificar, y tal es así que en una manzana y media, en una hectárea y media, pudimos colocar las 1.800 viviendas de 3 y 4 dormitorios, o sea que eran viviendas grandes, sin ninguna dificultad, más todo su equipamiento. Esto nos hizo pensar que rápidamente se avecinaba un mundo distinto, inclusive el tema de la recolección de basura, que es uno de los temas a pensar en el futuro con altas densidades. No nos olvidemos que los pueblos más o menos equilibrados en distribución de ingresos producen el orden de 2 kilos de basura por día por persona. Con lo cual, es todo un tema complejo, si los hay. Ellos ya estaban pensando en que cada una de las cocinas tuviera un tubo neumático con distintas consideraciones, de modo tal de poder mandar distintos productos por esos tubos neumáticos hacia la central de transformación, con lo cual desaparecía la recolección de residuos convencional con el camión y la gente cargando basura. Esta idea entonces de las plazas nos permitió incursionar en altísimas densidades. Cuando participamos en el concurso del Centro Cultural del CCK, nos venía ya seduciendo, ya lo habíamos experimentado después en otro proyecto, pero no quiero extenderme tanto porque no era el tema de contar los proyectos, sino de reflexionar sobre estas cuestiones del espacio público. Cuando hacemos el CCK, es sobre un viejo edificio de la historia, tema también a reflexionar para este cambio de que indudablemente vamos a tener que afrontar pospandemia, que es el tema del reciclaje. Yo creo que las estructuras van a tener que ser de algún modo aprovechadas, recicladas, retransformadas, porque tiene un costo muy alto a favor, digamos, de menor cantidad de construcción y por ende de menor polución y de contaminación del medio ambiente, uno de los temas centrales de los próximos años. Cuando tomamos el CCK como tema de concurso y la idea central, estuvo basada en la idea de aprovechar un viejo edificio como contenedor, como estructura urbana, y cortarlo en fetas al edificio con plazas en el espacio. Tal es así que hay plazas subterráneas con el acceso desde el subte, hasta plazas intermedias como la Plaza del Nivel Cero, que es una plaza que perfora al viejo edificio que tenía una sola entrada, que era la del correo, que tenía un objeto funcional, que eran la gente que iba a buscar o a llevar las cartas, y por el otro lado, esto por Sarmiento, y por Corrientes, la salida o la entrada de camiones de distribución de esta correspondencia. Estas plazas en el espacio las fuimos connotando con las plazas de la música, la plaza de las exposiciones, la plaza de la escultura, y por último, la Plaza Mirador, que tenía los restaurantes y un teatro en el espacio cuya escenografía era la ciudad de Buenos Aires, con lo cual pasaba a ser la primera plaza a cota 40 metros, o sea, la primera plaza en el espacio pública en la ciudad de Buenos Aires. Una plaza Mirador que tenía actividades específicas como los restaurantes, las terrazas de encuentro y un teatro dentro de la vieja cúpula que había sido transformado de modo tal de que desde dentro del teatro uno pudiera ver toda la ciudad.
Esta manera de pensar en el espacio público me hace pensar hoy, quizás todo este tiempo que he estado encerrado acá reflexionando y dibujando y imaginándome cosas, es que si bien es cierto que el post-pandemia, seguramente la primera cuestión que me parece que de algún modo, por lo menos yo creo que nos va a impactar de un modo muy particular, esta cuestión de la solidaridad. En donde el capitalismo, digamos, no ha resuelto el tema que hoy, digamos, de poder enfrentar desde el capitalismo la condición de esta pandemia. Y tal es así que tanto a los que pertenecen al sector del capital como al sector del trabajo, en esta división capitalista, a ambos la pandemia los toma del mismo modo. Con lo cual, si no hay una solidaridad y una posibilidad de redistribución, hace que seamos todos muy, muy vulnerables a esta problemática. Con lo cual, también esta idea de solidaridad tiene que ver con, por un lado, cuáles serían las necesidades del futuro, digamos, en una sociedad que necesita indudablemente energía, que necesita alimentos, que necesita cuidado ambiental y una tendencia a cero, digamos, o a disminución sensible digamos, de eliminación o de reciclaje de desperdicios, que es uno de los temas que está afectando al medio ambiente, tal es así que ya en los océanos se encuentran grandes islas de plástico que se van contaminando, inclusive en muchos lugares ya la pesca no se puede seguir practicando porque ya los pescados están totalmente contaminados, con lo cual está achicando un poco también las posibilidades de alimentación. En fin, todo esto nos hace pensar de qué modo nosotros podemos encontrar esta idea de nuevo espacio. Y como decía Leopoldo Marechal, digamos, del laberinto se sale por arriba. Yo todo este último tiempo he estado imaginándome, a partir de la experiencia de Singapur, de que una ciudad grande como Buenos Aires, por tomar como ejemplo, digamos, una capital, es posible regenerar la estructura, porque por un lado es imposible seguir pensando que Buenos Aires se siga extendiendo, porque llega un momento que va generando este conurbano, que hoy uno de los dramas que tenemos es esta noción de conurbano, con asentamientos absolutamente precarios y en condiciones infrahumanas de vida. Esto lleva a dos cuestiones. Por un lado, imaginar cómo puede ser una nueva organización espacial, que indudablemente, a mi criterio, va a estar muy vinculada a un proceso económico y de erradicación de población, no en función de traslados masivos, sino de relocalización de industrias en el interior del país para que haya una distribución más equitativa de población. Vos fíjate, Cecilia, que ahora cuando Vaca Muerta se potencia, todo el Neuquén y todas las zonas aledañas empiezan a repoblarse de un modo rapidísimo. Hoy hay una enorme demanda de vivienda producto de Vaca Muerta. Ha habido un traslado masivo de gente, o sea que la gente se traslada, así como hubo a partir del quiebre de las economías regionales un traslado de gente del interior hacia las periferias de Buenos Aires con la posibilidad de trabajos digamos, más informales, digamos, pero de alguna manera conseguir algún tipo de sustento. Si uno de vuelta reconvierte la posibilidad de que las economías regionales tomen un rol importante, es posible que mucha de esta gente vuelva a ciudades con mucha más dignidad
que seguir en estos asentamientos de emergencia que son de muy difícil resolución. Yo me imaginaba trabajando en los próximos años, en los próximos, digamos, como colorario de esta problemática de la pandemia, en una suerte de redensificación de Buenos Aires. Y hacía una cuenta muy simple. Si nosotros tomáramos el ejemplo de Singapur, digamos, estas torres que habíamos hecho en Singapur, las ampliáramos un poco, en vez de 70x70, las lleváramos a 100% para tener plazas más generosas, que son las plazas de la ciudad, con los equipamientos en cada uno de estos planos, y que cada una de esas plazas a su vez tuviese 6, 7 pisos de altura y otra plaza superpuesta y así sucesivamente, y uno pudiera tomar alturas de los que ya se están haciendo edificios en Abu Dhabi, en varios lugares, del orden de los 400 a 600 metros de altura, uno con 70 o 80 edificios de estos resolvería toda la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, si uno pusiera el área, como imaginería, ¿no? Tomáramos el área Constitución-Retiro, con todo el parque ecológico y toda esa zona mirando al río, y pusiéramos 60, 70 de estas torres, una al lado de otra, como un trencito, prácticamente podríamos recuperar sectores históricos de Buenos Aires, como el eje Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Barrio La Boca, en fin, y liberar enormes zonas verdes para recreación. Con lo cual, nosotros podríamos estar vinculando en vertical, sin transporte horizontal, con ascensores rápidos a cada una de estas plazas, el conjunto de 3 millones de habitantes sin contaminación, sin ruido, sin grandes, y recuperar enormes parques verdes, para que la ciudad fuera un fuelle, que por otro lado, esta idea de fuelle, de parque verde, de espacio verde, tiene a mi criterio mucho que ver con una noción de las nuevas tecnologías. Y yo creo que una de las nuevas tecnologías a tener en cuenta, nosotros ahora en un trabajo que hicimos para Finlandia, para el Guggenheim de Finlandia, usamos un sistema de maderas prefabricadas, pretensadas, pegadas, y armamos vigas de 60 centímetros de espesor por 4,50 metros de altura por 60 metros de largo. Y ya con estampado las ventanas, los agujeros, y se elevan y se van colocando. Y tienen tratamiento antifuego, en fin, trabajan mucho mejor ante el fuego. Y esta idea de usar estas tecnologías nuevas permite, por un lado, enorme rapidez de construcción, porque es construcción prefabricada. Por otro lado, una cuestión de un material no contaminante, como es la madera, porque el proceso, cuando la madera se va construyendo como árbol, genera un enorme reservorio de oxígeno, y por otro lado, es un material absolutamente limpio y renovable, con lo cual uno podría estar permanentemente generando producción de un material que no es contaminante. Y por otro lado, una tecnología muy rápida, con lo cual nos estaría permitiendo pensar en soluciones absolutamente distintas, igual que estos tejidos que ahora plastificados se pueden trabajar como lanas de oveja y armar, en fin, ahora se está usando para embarcaciones, en fin, pero hay tecnologías que yo creo que van a empezar a replantearnos también la posibilidad de nuevos espacios. Y yo creo que, en fin, esto nos plantea, sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes arquitectos, a los jóvenes estudiantes de la universidad, la noción primero de interdisciplina, que es imposible pensar en esta complejidad desde la sola disciplina de la organización del espacio como arquitecto. Y en segundo, de toda esta cuestión que hasta hace tan poquito era inimaginable pensar, inclusive en pensar en situaciones sociopolíticas distintas, en pensar que es posible que el capitalismo cambie, que podamos ir hacia un socialismo más democrático, más igualitario, en fin. Yo tengo enormes esperanzas que esto que ha sido un drama para nuestra sociedad, que ha sido un flagelo para nuestra sociedad, sea
la oportunidad para realmente reconvertir esta sociedad en un mundo mejor, más equitativo. Y la oportunidad de los jóvenes estudiantes de encontrar un camino absolutamente inédito, y es en ellos que esa enorme creatividad que tienen los jóvenes la puedan potenciar en encontrar soluciones creativas e imaginativas para un mundo que todos deseamos sea mejor, más equitativo, más igualitario. Y Sí, qué sobre eso importante, perdón que te interrumpa, esto que acabas de decir de la oportunidad, porque es una situación tan compleja, tan inesperada, tan incierta, es el grado de incertidumbre asociado al nivel de oportunidades que está dando. Y importante el mensaje para todos los estudiantes, ¿no? Y para los que se están formando en la universidad, los que trabajamos en la universidad, en verlo como una oportunidad. yo creo que es una oportunidad única que no debemos dejarla pasar, que me parece que es una oportunidad fantástica, con todo el dolor que esto indudablemente nos ha producido durante ese tiempo. Nadie imaginaba estas encerronas, esta angustia, esta cuestión de vincularnos de un modo distinto, de abrazarnos a través de un elemento electrónico. Pero en fin, yo creo que es una oportunidad que no debemos dejarla pasar, y que vuelvo a tener, y yo creo y tengo una enorme esperanza en que los jóvenes de hoy de algún modo tengan las herramientas y lo suficientes para construir este mundo que hemos soñado siempre, que tantas veces se nos ha frustrado en el camino. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones, por compartir tu tiempo. Te lo agradecemos desde la facultad. Y bueno, esperemos vernos por las galerías, sin pantallas. Esperemos que la próxima sea en un aula y dibujando en el pizarrón, como tantas veces te hemos visto. Y con un abrazo que tanto extrañamos. Exacto, y con un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Listo, Cecilia, hasta luego. Hasta luego.